El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y así nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios hoy. Una palabra tremenda, una palabra maravillosa. Dice la Escritura que Dios le habla a Moisés tocante a la forma en que ellos debían servir a Dios, a la forma en que ellos debían honrar al Señor. Dice la Escritura que Dios le dice a Moisés: llama a tu hermano Aarón y a sus hijos, e inclusive a Nadab y a Abiú, para que sean mis siervos delante de mi presencia. Y mandarás a hacerles túnicas que serán para honra y hermosura, y a través de ellas también podrán ministrar en la presencia de Dios. Y ciertamente a todo varón y a toda mujer y a todo hombre a quien le he puesto espíritu de sabiduría para desarrollar tarea de artesanía y trabajar en el oro o en metales preciosos, todos ellos estarán dispuestos para ti, para hacer esta obra, una obra de excelencia. Dice la Escritura que entonces Moisés lo hace de esta manera. Y Dios le sigue hablando. Y Dios le sigue diciendo de qué forma Aarón y sus hijos deberían servir a Dios. De qué forma ellos deberían moverse en la presencia de Dios. Tú conoces a Dios. Gran parte de los que están escuchando este mensaje conocen a Dios. Gran parte de los que oyen esta palabra han escuchado alguna vez de Dios, han entrado a una iglesia, pero no supieron moverse en la presencia de Dios. Tampoco supieron cómo actuar. Por eso Dios les dice: ustedes deben actuar de esta manera. Algunos se preguntan: si tan solo supiese qué hacer para ser de bendición. Bueno, Dios le dio la orden. Dios le dijo: yo te voy a mostrar cómo andar y qué hacer para que seas bendecido y para que seas de bendición. La Escritura lo relata así. Entre tanto que Dios le iba diciendo todos los detalles que debía de ponerle a la túnica, al manto, dice la Escritura que Dios le dice: debes hacerte una túnica, un efod, a través, y con ella entrarás en la presencia de Dios. Dice la Escritura así, libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 31 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, capítulo 28, libro de Éxodo, versículo 31. Tenemos un eco. A ver si podemos corregir el sonido, por favor. Dice la Escritura así, capítulo 28, libro de Éxodo, verso 31, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas hará granadas de azul, púrpura y carmesí, alrededor de entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, toda alabanza y toda oración. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo es Dios! Dice la Escritura que Dios le da incluso los detalles de cómo Él debería hacer, cómo Moisés debería mandar a hacer la obra, esta obra de excelencia y de calidad para Aarón y sus hijos. Por eso deberían entrar a servir a Dios. Alguno dirá: pastor, ¿qué es de importante esto? Es mucho, tiene mucha importancia, es de vital importancia, porque en eso se revela el carácter y el espíritu de todo el ritual, de toda la ceremonia. ¿Qué es? ¿Por qué es importante conocer
el significado de la ceremonia y del ritual, porque entonces tú puedes conocer y entender a dónde apuntaba el Señor, qué era lo que el Señor quería con todo esto, qué era lo que el Señor buscaba. Si tú entendieses el significado de las campanillas y de las orlas y de las granadas, tú dirías, ahora sé lo que Dios quiso hacer. Ahora entiendo cuál fue el mensaje. Si lo entendieses, pero sin embargo, si tú lees y no entiendes, pues no sabes lo que Dios te quiso decir. No sabes qué buscaba Dios con esto. ¿Qué buscaba Dios con esto? ¿Cuál era la importancia de hacer una túnica de determinadas características? ¿Por qué hacer una túnica de esas características y no de otra característica? ¿Por qué no buscar otros colores? ¿Por qué tanto detalle? ¿Y por qué hacía tanto hincapié en esos detalles el Señor? Que tenía que bordarlo y tenía que hacer que el cuello no se rompiese. Y en los bordes tenían que hacer campanitas y granadas y de diferentes colores. Y después de que tuviese todo esto, entrar a la presencia de Dios. Para algunos es un detalle sin importancia porque no conocen la forma en la que Dios actúa. Dice la Escritura que entonces Moisés le habla a Aarón. Aarón entiende el mensaje. Luego Moisés le habla a los artífices, a los artesanos, a las personas que trabajaban los metales y las telas. Y les dice, harán de esta manera. Cuando ya estaba todo listo, ahora Aarón tenía que probarse la túnica. Y cuando tenía la túnica, ahora debería entrar a la presencia de Dios por primera vez. Todo listo, todo preparado. Había un plan, claro que había un plan. Dice la Escritura así. En el capítulo 31 dice, harás el manto del efod todo de azul, dice. Luego dice Dios, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Coselete era un chaleco de cuero. Para que no se rompiese, dice, tiene que ser resistente, para que no se rompa. ¿Sabes qué? Este efod que se preparaba, la túnica que se preparaba para los sacerdotes, se piensa que es la misma túnica con las mismas características que usaba el Señor. Alguno pensará, ¿por qué podemos saber esto si la Biblia no lo enseña así? Dice la Escritura que cuando arranca las vestiduras del Señor Jesús, los soldados romanos echan suerte sobre las vestiduras. ¿Por qué echan suerte sobre las vestiduras? Porque no pudieron romperla. Porque en la antigüedad, si había alguna diferencia o todos reclamaban cierta prenda, podían romperla. Y era muy útil la parte de la tela porque podían reutilizarla en otra túnica o vestimenta. Pero a diferencia de las túnicas de los demás, la del Señor era una túnica hecha de una sola pieza, pues no se podía romper. Si se rompía, se arruinaba toda la túnica. Por eso es que tuvieron que echar suertes, porque nadie se podía agarrar un pedazo de túnica y llevársela. Entonces, sobre las vestiduras del Señor, los soldados romanos echan suerte. Este detalle para algunos pasa desapercibido, pero para otros dice, esto nos hace ver que el Señor usaba una túnica semejante a la túnica que usaban los sacerdotes, hechas de una sola pieza, imposible de dividirse, imposible de romperse. Una vestidura importante, una vestidura que hablaba del trabajo que le estaba haciendo. El sacerdote debería entrar al lugar santísimo y hacer sonar las campanitas. Así. Tal vez alguno pensará diciendo, pastor, todavía entiendo poco o menos que antes. Pero luego entenderás, claro que entenderás, porque la palabra de Dios se va a hacer viva y eficaz para ti. Sigue diciendo la Escritura así, en el versículo 32, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Claro, el sacerdote debía usarla una y otra vez. Una y otra vez. Y como no podía ponérsela como un saco, tenía que ponérsela por arriba. Y le harás un refuerzo para que no se rompa. Porque la tendrá que usar una y otra vez. Una y otra vez. Y no podrá usarla una vez y romperla. Porque rota no servirá. Si la vestidura tuviese una rotura, no podía entrar a la presencia de Dios. No con una rotura.
no podría entrar. La vestimenta tenía que estar impecable. Por eso dice, se le hará un borde alrededor como un cuello, así como el cuello de un coselete, para que no se rompa y resista el uso una y otra vez. Una y otra vez. No importa cuántas veces tenga que entrar, la ropa resistirá y la ropa aguantará. No importa cuántas veces tenga que ministrar, la ropa no se romperá, el tejido no cederá. Se hará el refuerzo allí. Tal vez alguno todavía no entiende. Pues claro, todavía no vas a entender. Luego vas a entender toda la historia. Dice la Escritura aún más. Y en sus orlas, en sus bordes, hará granadas de azul, púrpura y carmesí y rojo. Alrededor, de entre ellas, campanillas de oro. Alrededor. Dice, una vez que hagan la túnica, tienen que hacer como unas granadas. Y las pondrán en el borde. Si tú pudieses observar hoy la túnica de un sacerdote, verías que en las faldas hay cositas colgando. Esas como pelotitas pequeñas son granadas, dice la Escritura así. En sus orlas hará granadas de azul, púrpura y carmesí. Alrededor, entre ellas, campanillas de oro. Eran de color púrpura, dice rojo y azul. Y entre ellas había una campanita de oro. Luego dice, una campanilla de oro, una granada. Otra campanilla de oro, otra granada. Mira cuánta especificación Dios le da. Le dice una y una campanita, una granada y una campanita. En toda la orla del manto alrededor, en todo el borde alrededor del manto. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Todo era una obra preciosa, pero tenía un propósito. No fue parte de un capricho de Dios. No era parte de un capricho. ¿Sabes qué? Yo antes, cuando era pequeño, veía a los caballos andar por allí, de tanto en tanto pasaban por el barrio gente que venía del campo y venían con sus caballos del medio del monte. A mí me llamaba la atención, porque había caballos que tenían tiras de cuero hasta el piso, tenían como un vestido de cuero. Y eran todas tiras de cuero alrededor del caballo. Yo los miraba y me sorprendía, luego veía otros caballos que no lo tenían. Hasta que un día, entre tanto que preguntaba y preguntaba, nadie me decía a ciencia cierta qué significaba, como niño que era curioso. Y le pregunto a alguien, ¿por qué esos caballos andan con todas esas tiras de cuero todo alrededor, como si fuesen flecos, y llegan prácticamente hasta el piso? Y alguien que entendía el tema me dice, eso le ponen para que no los piquen las víboras. Porque las víboras andan en medio del monte, y las víboras cuando van a saltar y tiran el veneno, en lugar de agarrar las piernas del caballo, agarran las tiras de cuero y el caballo queda a salvo. Tú imagínate, el caballo lleno de flecos entraba al medio del monte. Lo que parecía decorativo, para mí al principio parecía decorativo, digo, ¿será un caballo tuneado? No era que lo tuneaban al caballo, era que lo protegían. Lo estaban protegiendo. Tú miras al sacerdote y tú ves todas las granadas alrededor, una de color azul, una campanita, una de color púrpura, otra campanita, una de color roja, otra campanita de oro. Y tú dices, pero tan ridículos son ahí en la iglesia, tan ridículos son para servir a Dios, y pueden entrar a servir a Dios así nomás. No. Pues dice que Dios no pone parches nuevos en vestido viejo. No pone Dios, dice el Señor, no se pone parche de tela nueva en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque dice que cuando lavas, la tela nueva encoge y rompe la vestidura y hace mayor la rotura. Pues dice Dios que no. Tú has venido a la presencia de Dios y tú has venido con tu vestidura, y tu vestidura está compuesta de diferentes costuras. Hablo en el sentido espiritual. En el sentido espiritual dice Dios que la vestidura debería ser una sola. No había costuras. Si no había costuras, no había posibilidad de parcharla. Alguno dice, pastor, todavía no entiendo. Las mujeres me van a entender esta noche.
Yo cuando era pequeño tenía un pullover y se le hizo un agujero. Y vi el hilito. Dije, le voy a tirar el hilito. Tírale el hilito al pullover roto y vas a ver lo que pasa. Es imposible arreglar un tejido. Es imposible. Comienzas a tirar el hilo y se empieza a romper todo el vestido. Es imposible. Una vez que tiene un daño, el tejido no se puede arreglar. Es imposible de arreglar. Pues tienes que tejerlo de nuevo. Tienes que agarrar el punto del hilo roto y comenzar a tejerlo otra vez. Es un trabajo de locos. Pues la túnica del sacerdote era de un tejido completo. Una vez que recibe un daño, ¿qué haría el sacerdote? Dice, bueno, metemos el punto para adentro, dice. A ver, lo meto para adentro el punto. Y el hilito queda para adentro. Hasta que en un momento te saques o hagas un movimiento malo y se vea todo el hilo estirado y corrido en el tejido. El sacerdote, una vez que tenía un daño en su vestidura, una vez que tenía una raya, una rotura, no podía arreglarlo más. No podía arreglarlo más. Pues el vestido era parte de él. Algunos dirán, pastor, no era un vestido para todos. Imagínate, venía el gordo y decía, este no me entra. No, era un vestido para este, un vestido para el otro, un vestido para aquel, otro para aquel. Y cada uno tenía que cuidar su vestido. Y que le dure. Si a ti se te rompía el vestido a la semana, ¿qué indicaba esto? Pastor, indicaba que era de mala calidad. ¿No? Los otros lo tienen sanos. Entonces indica que eres un descuidado. Eso es el asunto. Indica que has servido a Dios y has entrado y no has tenido cuidado de conservar íntegro tu vestido. No lo has protegido debidamente. No has tenido la responsabilidad cuando te has vestido de esa túnica de cuidarlo, sabiendo que un pequeño daño arruina toda la vestidura. Ese es el cuidado que un creyente tiene que tener cuando entra a la presencia de Dios. Es un vestido nada más. Y no puede haber parches. Dice Dios que Él no pone parches. Parche de tela nueva en vestido viejo no se puede. Dios dice, el parche viejo tiene que ponerse con la tela vieja. Y el parche nuevo en la tela nueva. Y alguno dirá, bueno, yo voy a poner parche viejo en mi tela vieja. Pero dice la Escritura que la túnica de aquel que servía a Dios no admite parches. Deja el parche para el incrédulo. Deja el parche para aquel que tiene una vestimenta que no corresponde a alguien que ama y conoce a Dios. Deja el remiendo para alguien que no conoce que Dios puede hacer todas las cosas nuevas, porque el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas viejas pasaron. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Por eso era tan importante la túnica del sacerdote, de una sola pieza. La Escritura dice que a la iglesia se le ha concedido una vestidura santa, limpia, de lino fino, limpio y resplandeciente. La vestidura de aquel que ministraba era tejida de una sola pieza, no admitía roturas. Y si tú la dañabas, era porque eras un irresponsable, porque eras una persona que no cuidaba, que no valoraba, que no entendía lo que estaba haciendo. Tristemente hay creyentes en estos días que actúan de esta misma forma. Dios les ha dado una vestidura para que sirvan, una vestidura espiritual, pero enseguida la han roto, la han dañado, la han enganchado con algo y ahí está todos los puntos corridos y tú los miras y tú dices, su vida no es íntegra. Si no andan en una crítica, andan en un pleito, andan en un problema, tú miras la vestidura y están los puntos arrancados por todas partes. Dios dice, en esas condiciones no puede entrar. El sacerdote no podía ministrar en esas condiciones. ¿Y qué pasaría si él intentaba así con su vestidura rota? ¿Qué dice la Escritura? Que todo esto tenía que hacer. Dice la Escritura así. Harás además, dice en el verso 35, y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Para que no muera.
Algunos dirán, pero pastor, si yo estoy vivo, tú tienes nombre como que estás vivo, pero estás muerto, muerto espiritualmente, porque no cuentas para la obra de Dios, porque no marcas una diferencia en la fase espiritual. Tal vez tienes la imagen de que estás vivo, pero espiritualmente no haces la diferencia en el reino de los cielos. No salvas a nadie, no le predicas a nadie, no ganas a nadie para Cristo. Significa que estás muerto en el espíritu, no tienes vida espiritual. Tu vida espiritual se remite solamente a escuchar palabra de Dios y nada más, a conocer más de Dios. Satanás conoce mucho de la palabra. Es más, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dio con la palabra, le respondía con la palabra, lo desafiaba con la misma palabra. La Escritura dice que el sacerdote debería tener su túnica, una túnica de un tejido entero, pues no admite parches, no admite remiendos. Tú has llegado con tu vida destruida. Dios dice, te daré una vestidura nueva. No solo necesito algunos arreglitos nada más, yo soy bueno, no, dice Dios. De modo que aquel que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios no te admite con la vestidura que traes. Por más que tengas buena moral, por más que tengas gran inteligencia, una buena conducta o no, Dios dice, te voy a dar una vestidura nueva. Pero es una vestidura que hay que cuidarla. Es una vestidura muy delicada. Es una vestidura que tú no la puedes exponer a la rotura. Por eso, sobre el manto del Señor echaron suertes. Si tan solo tironeaban un poco, la rompían y no servía para nadie. Se iba a deshilachar completamente. No había pedazo que sirviese. Se iban a correr los puntos. Era imposible reconstruirlo. Había que tejerlo otra vez. Dios le dijo, tienes que hacer así la túnica. Y se la pondrá él una y otra vez. Y le tiene que durar. Y la tiene que cuidar. Cuando tú miras a algunos niños en la escuela, tú te das cuenta cuál es el más travieso, cuál es el más inquieto. Tú le miras la ropa, vienen algunos llenos de tierra, todo el pantalón, todo por todos lados. Y miras otros que están de punta en blanco y te das cuenta quién es más cuidadoso que otro. Así nomás los miras, nada más. Nada más los miras y te das cuenta. Imagínate en la vida espiritual. Dios mira nuestra vida y se da cuenta quién es más temeroso de Dios. ¿Quién cuida más su corazón? ¿Quién cuida más su fe? ¿Quién cuida más sus convicciones? ¿Quién resiste más a la tentación? Porque tu vestidura acusa el cuidado que tú tienes. Tu vestidura muestra lo que tú eres. Tu vestidura refleja. Porque la gente no se quiere poner nada blanco. Dice, no, al nene no le pongas nada blanco porque viene sucio por todas partes. Porque lo blanco acusa, lo negro no. Tú puedes ponerte algo negro, color oscuro, y puedes mancharlo con grasa y de lejos no se nota. Pero lo blanco acusa. Muestra el cuidado que has tenido con tu vestimenta. Imagínate una prenda de esta magnitud. Muestra el cuidado que has tenido. La dedicación que tienes. Dice la Escritura, harás la túnica y en el borde pondrás granadas de 3 colores, azul, púrpura y rojo. Una granada, una campanita de oro. Otra granada, otra campanita de oro. Y quien veía al sacerdote veía una túnica larga, tenía que estar impecable, una túnica de color azul. Y cuando él se movía, imagínate el ruido de las campanitas. También cuando era niño, me llamó la atención por qué le ponían campanitas a los animales. A veces soltaban caballos en medio del campo y tú escuchabas plan, 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 la campanita por todos lados. Yo al principio no sabía por qué. Cuando fui creciendo me di cuenta. El caballo se perdía, pero el vaquiano, el dueño, paraba bien la oreja y decía, por allá andan. Se escuchaba tan, la campanita andaba por allá. Y el caballo. No importa, tal vez estaba en medio del monte, pero se sentía el ruido y ahí andaba el animal suelto. Era una forma de no perderlo. Era una forma de que el animal constantemente decía dónde estaba. Era un GPS primitivo. Así. Se escuchaba la campanita y decía, por allá estás, dice. Imagínate lo que significaban las campanitas en la presencia de Dios. Algunos todavía no entienden. Tal vez no entiendes todo. Luego entenderás todo completamente, toda esta historia.
Dice la Escritura entonces que el sacerdote se ponía la túnica con las granadas colgando en sus bordes, pequeñas granadas y pequeñas campanitas. Imagínate si se movía, el ruido que provocaba, el sonido que provocaba. Él iba a entrar al lugar santísimo. El templo tenía 3 partes. Un atrio donde la gente podía acceder para presentar su sacrificio, pedir perdón por sus pecados, dar una ofrenda. Un lugar santo donde solo entraban los sacerdotes, que estaban los panes de la preposición, quemaban incienso, los candelabros. Y un lugar santísimo en el cual solamente entraba el sacerdote una vez al año, donde estaba el arca del pacto, cuyo interior contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Los sacerdotes que no entraban y no les tocaba ministrar en la presencia de Dios, escuchaban las campanitas que se movían adentro del lugar santísimo. Se movía el sacerdote y se escuchaba el ruido. La gente que estaba afuera escuchaba las campanitas en el lugar santo y decían: ahí están los sacerdotes moviéndose en la presencia de Dios. Estarán quemando incienso, cambiando el fuego para que el fuego permanezca encendido, haciendo oración, adorando a Dios. Y la gente escuchaba las campanitas y se movía. Porque era de vital importancia las campanitas. Dice la Escritura así. Capítulo 34. Una campanita de oro, una granada. Otra campanilla de oro, otra granada. Y toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. ¿Había alguna manera de que dejen de sonar las campanitas? ¿Por qué Dios dijo, si dejan de sonar, muere? Así dijo Dios. Si dejan de sonar las campanitas, se murió. ¿Había alguna forma de que le tenía que poner un silenciador a las campanitas? ¿O sacarse la túnica? ¿Cómo podría él moverse sin hacer sonar las campanitas? Era imposible. Es como aquellas mujeres que se llenan los brazos de todas las joyas y se acomodan el cabello y suenan las joyas y las alhajas y toda la fantasía por las pulseras y tantas cosas más. Le dan la mano a alguien y hace... suenan todas las joyas. Imagínate las campanitas, una al lado de otra, una al lado de otra. Una campanita, una granada, una campanita, una granada, todo alrededor. Que dejen de sonar significaba la única forma para que dejen de sonar la campanita era o que muera el sacerdote o que se pare y se quede estático. Pero que ni respire, porque en cuanto hacía un pequeño movimiento ya sonaba alguna campanita. Dios dijo: las campanitas tienen que sonar, porque si no se muere. Si las campanitas no suenan, se muere. Tal vez algunos quizás nunca entendieron por qué esto que parecería un capricho de Dios es un significado espiritual de Dios. Como hijos de Dios que somos, Dios nos ha dado una vestidura nueva. ¿Sabes qué? Algunos dicen: pastor, yo no entiendo eso que ustedes hablan de vestidura nueva, una vestidura espiritual. ¿Qué es eso? No es sino otra cosa que una restauración del espíritu y del alma. No te olvides que cuando Adán y Eva cayeron, dice que se sintieron desnudos y se cosieron delantales de hojas de higuera. ¿Cuánto le duró el delantal? Lo que duró la higuera en secarse. Yo no sé si alguna vez has tenido en tus manos hojas de higuera. Las hojas de higuera son medianas, un tamaño mediano, no muy grandes, pero no muy pequeñas tampoco. Pero ¿sabes qué? Mi abuela tenía un gran parral en su casa. Cuando se secaban las hojas de higuera, yo las agarraba con la mano y las estrujaba en mi puño y quedaban hechas como harina. Se desintegraban completamente. Imagínate, a la semana con el delantal de higueras, te sientas y perdiste la parte de atrás. Y tienes que ir a buscar otras higueras. Tienes que ir a buscar más higueras. Y así, para que no se vea tu desnudez. La desnudez significa la vergüenza. Porque algunos dicen: pero pastor, ¿por qué la desnudez? La desnudez significa la vergüenza de haber hecho algo malo para Dios. Algunos dirán: pastor, pero si Dios nos hizo así, desnudos salimos y desnudos vamos a irnos. No llevamos nada para el otro lado.
Claro, pero lo que es algo natural fue corrompido. La pasión, la intimidad entre el hombre y la mujer es algo natural y es algo creado por Dios. Pero cuando se hace fuera de los términos de Dios, te avergüenza. Y no quieres que nadie te vea y que nadie se entere de lo que tú hiciste. Nadie se anda escondiendo por haber estado una noche, haber dormido una noche con su esposa o con su marido. Nadie se avergüenza y se esconde. Se esconde el adúltero, se esconde el pervertido, se esconde el que hace algo malo. ¿Te das cuenta? La desnudez no era lo malo, sino era cómo esos habían llegado a ver su desnudez después de haber cometido un error ante Dios. Ahora ellos se vieron desnudos y se avergonzaron. Era el símbolo de lo espiritual. Antes tenían una vestidura espiritual y ahora no la tenían más. Ahora necesitaban algo para cubrir su desnudez, su vergüenza, lo que a ellos les avergonzaba. Nadie dice, me siento mal porque he caído en pecado. ¿Con quién? Con mi esposa. 30 años de casados y caí en pecado otra vez. Nadie dice así. El hombre viene y dice, he engañado a mi mujer con otra mujer. Y tengo que hacer algo, o para ocultarlo, o para que esto nunca se conozca. Ahí tratas de tapar. Porque ahí ahora te avergüenza esto que no debería avergonzarte. El hombre llega a ese estado de desnudez porque se avergüenza de presentarse ante Dios como es. Porque se sienten ahora faltos en la presencia de Dios. Dice la Escritura que después de encontrarlos el Señor en el medio del huerto, con delantales de hojas de higueras, dice que Dios mata animales y les teje vestiduras con piel de animales. Una vestidura más duradera. Solo eso, más duradera. Nada más que eso, más duradera. No es la definitiva, no es la eterna, solamente un poco más duradera, nada más. Pero el hombre luego se dará cuenta que esa vestidura también se gasta, tarda un poco más en gastarse, pero se gasta igual. Y vuelve a aparecer la desnudez. Como cierta persona hace un par de días se agachó y se le rompió todo el pantalón. Luego, claro, nadie se dio cuenta que empezaba a actuar raro. Caminaba para atrás, reía. Andaba con vestidura, pero no era la duradera, no era la eterna. Dice la Escritura entonces que el hombre anduvo así y la sociedad anduvo así, ocultando su vergüenza por largos periodos, nada más. Pero tarde o temprano el hombre necesita adquirir una vestidura nueva, una vestidura duradera, cubrir lo que le avergüenza, que pueda pararse ante Dios y decir, Señor, ahora me siento perdonada, me siento perdonado, me siento libre de mis errores. Ya no me atormenta más lo que hice en la juventud, ya no me atormenta más lo que hice en la niñez, ya no me atormenta más lo que sufrí cuando era joven. Ahora siento que tú me has perdonado. Pues tú puedes ponerte vestiduras que te alarguen un poco más y cubran un poco más tu desnudez. Vas a un psicólogo, el psicólogo te dice que bueno, que todo el mundo comete errores y que eres una persona nueva, una persona distinta. Te dura un poco más. Puedes tratar de olvidar, hacer control mental y dices, no voy a olvidar, no fui yo, fue otra persona, no me pasó a mí. Pero hasta que de vuelta aparece una vez más y sientes la desnudez, sientes que hay algo en tu vida que te avergüenza, lo cual tú no quieres mostrar, hasta que viene lo definitivo, hasta que viene Cristo y dice la Escritura que con su sangre te limpia de todo pecado y tomará tus pecados, dice la Escritura, y los sepultará en lo más profundo del mar. Y juro, dice Dios, que nunca más me acordaré de ellos, no importa cuán vergonzosos sean, no importa cuán graves sean. Por eso es importante, entonces Dios promete una vestidura nueva. Es una vestidura espiritual, que significa nunca más te veré así y te avergonzarás de lo que hiciste o de lo que viviste. Nunca más, porque ahora habrás recibido una vestidura distinta, una vestidura nueva. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, recibes una vestidura distinta. Te acercas a Dios y ya no te afliges por lo que has vivido antes. Sientes que Dios te ha limpiado. Ya no tienes de qué avergonzarte. Sientes que sos una nueva criatura. Sabes, a tal punto iba Dios antes que cuando alguien se convertía, Dios le cambiaba de nombre. A Jacob Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, porque Jacob fue aquel que engañó, Jacob fue aquel
que desafió a su padre, queriendo engañar incluso a su propio padre. Se peleó con su hermano. Jacob fue el engañador. Dios le dijo, desde ahora en adelante se llamará tu nombre Israel. Cuando alguien le preguntaba y decía, tú eres Jacob, ese que un día se burló de mí. No, yo soy Israel. Pero qué parecido a Jacob que sos. Soy Israel. Vos me debes plata, Jacob. Yo soy Israel. Va a cobrarle a Jacob. ¿Entiendes? Toda la magnitud de lo que significaba darte un nombre nuevo. Tú mismo te sentías otra persona. El asunto es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, la gente dice, pero ese era el borracho, pero ese era el vago, aquella era la que ejercía la prostitución. Y la gente te mira como la persona antigua. No se dan cuenta que Dios te ha dado una vestidura nueva y que ya nadie puede mirar lo que te avergüenza, porque es duradera, porque es una vestidura hecha por Dios. Y cuando Dios te trae esa bendición, tú tienes que entender que Él te pone una vestidura nueva porque te hace una criatura nueva. Así Dios le cambiaba de nombre a estos varones. Les daba un nombre nuevo. Dice Dios que al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo, un nombre escrito que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, dice Dios, te dará un nombre nuevo. Dice la Escritura entonces que el sacerdote debería hacer sonar las campanitas. Si no sonaban las campanitas, moriría. No había forma de acallar las campanitas. La única forma era detenerse. Si tú te detenías o te quedabas parado, las campanitas no sonaban más. Y eran muchas, porque tenía que hacer mucho ruido. Ese era el objetivo. Tiene que hacer mucho ruido. Ese era el objetivo, la finalidad. Podría Dios haberle puesto 2 campanitas. Dios dijo no, una granada, una campanita, otra granada, otra campanita, y así todo alrededor del manto. Todo alrededor. Pues qué enseñanza te deja esto. Que como hijos de Dios y como creyentes hemos sido llamados a un tiempo nuevo. Dios nos ha dado una vestidura que debemos conservar y cuidar en integridad. No podemos emparcharla porque no acepta parches. No acepta parches. Pastor, mi vestidura está rota. Tienes que hacer un pacto nuevo con Dios. Venid pues y estemos a cuentas, dice Dios. Y si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve, dice el Señor. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice el Señor. No parches. Aleluya. Y con ella, con la vestidura nueva, vuelven las granadas y vuelven las campanitas. Y unas granadas tocaban a las campanitas, a la de al lado. Y la otra granada tocaba y empujaba a la de al lado. El ruido se escuchaba. Pues tú has sido llamado a servir a Dios y a moverte en la presencia de Dios. Pues si no te mueves, te mueres. Pues si no actúas, estás condenado a la muerte espiritual. Creyente que no se mueve, creyente que está próximo a apartarse de los caminos de Dios, a irse de la iglesia, a rebelarse contra Dios. Creyente que no busca un lugar para moverse, que no se siente el ruido de sus campanitas. Tiene que sentirse el ruido de que estás ministrando. ¿Cómo entró aquel y no se escuchaba nada? ¿Qué? Iba así. El otro entró y se escuchaba un ruido, el sonajero de las campanitas por todas partes. Imagínate. Ellos escuchaban, los sacerdotes escuchaban a los otros. El ruido, cómo se movían. Si se movían lentos, apenas se movían las campanitas. Apenas sonaba. Y si se movían con gozo, con ímpetu, se escuchaban que las campanitas iban y venían. Iban y venían. Es la actitud de aquel que busca a Dios. Es la actitud de aquel que dice, Señor, yo entiendo tu palabra. Entiendo que tú me has dado la posibilidad de servirte. Entiendo que tengo que servirte según tus parámetros, según tus mandatos, según tu pensamiento. ¿Cuál fue el objetivo de Dios? Poner campanitas así porque sí, no. El objetivo de Dios es, todo ministro y todo sacerdote tiene que moverse. Todo hijo de Dios que quiera servir a Dios y hacer cosas grandes tiene que moverse. Y tiene que hacer mucho ruido. Cierto día unas personas dicen, yo no sé qué les pasa a esos que andan por ahí predicando por todas partes. No sé si serán muchos o no.
pero que hacen ruido, dice. Así, sienten el ruido de las campanitas de lejos, hasta los incrédulos. Sienten el ruido de lo que estamos haciendo, predicando la palabra de Dios en cada rincón, en cada pueblo, predicando la palabra de Dios en todo ámbito, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde quiera que anda un creyente verdadero, se ve la mano de Dios. Hace un tiempo se acercó a una de nuestras campañas un odontólogo. Estaba enfrentando luchas y pruebas y adversidades. Debido a las luchas, había entrado como en una decadencia espiritual, en una dejadez espiritual, mejor dicho. Las pruebas se multiplicaron, las luchas, pero escuchando una palabra, él entendió que él no debía ser pasivo, sino que debería ser activo. Que no debería él estar estático, sino que debería estar en movimiento. Las aguas vivas son las que se mueven. Las aguas que no se mueven es un estanque. Y nadie bebe agua del estanque porque es agua estancada. El agua estancada se pudre. El agua estancada ni siquiera le permite tener oxígeno a los peces, se mueren. El agua en movimiento oxigena el agua y da vida no solamente a los peces. Es un agua que tú la puedes beber tranquilamente. Una vida de un creyente estancado es un creyente que está próximo a la muerte. Un creyente que se mueve es un creyente que va generando vida. En tu movimiento, en tu determinación de predicar la palabra. Él escuchó una palabra como esta y entendió que él estaba muy pasivo. Venían sus amigos y le llenaban la cabeza que no, que sabes que tengo una novia, que estoy engañando a mi mujer, que vamos a ir al baile. Otros profesionales venían y hablaban con él, que malas palabras todo el día. Y él estaba ahí como agobiado, como avergonzado de su fe. Esto provocó una decadencia espiritual. Lo hizo caer en un pozo de desánimo, porque parecía que su fe era insignificante. Escuchando una palabra como esta, él se levantó un día y dijo: Dios me habló. Luego le contaba a una persona presente en la campaña, dijo: Dios me habló a través de una predicación. Y yo me di cuenta que si, como decía el pastor, si yo tolero lo que ellos hablan, ¿por qué ellos no van a tolerar lo que yo hablo? Si ellos hablan de la droga y no me molesta a mí, ¿por qué no voy a hablar yo de Cristo? Si ellos vienen a contar de sus aventuras, ¿por qué yo no voy a contar del poder de Dios? Y así, los amigos estaban venciéndole la vida espiritual. Pero él un día se levantó y comenzó a tomar otra actitud. Las campanitas ya ni sonaban. Estaba muriéndose. Pero de repente las campanitas empezaron a sonar. Empezó a hacer más ruido. Venían sus amigos profesionales, otros doctores, psiquiatras, cirujanos. Venían a visitarlo, compañeros de la universidad, pacientes. A todos le habló de Dios. Él decía: no, es increíble, increíble lo que me está pasando y ahora lo que estoy recibiendo. Se he sentido el fuego de Dios de la cabeza hasta los pies. Le predico a mis compañeros, le predico a otros profesionales, le predico a los pacientes. Siento que el poder del Espíritu está donde yo estoy. ¡Aleluya! ¿Cómo están tus campanitas? ¿Suenan o no suenan? Si no suenan, dice que tienes que hacerlas sonar para que no mueras. Si no suenan, pronto morirás. Pronto quedarás como un cadáver espiritual. Un religioso que va a la iglesia, que lee la Biblia, pero no una persona que ministra conforme a la voluntad de Dios. Esta era la voluntad de Dios. Tú puedes entrar sin campanitas, tú puedes entrar si quieres en pantalón corto, tú puedes hacer lo que quieras, pero esta es la voluntad de Dios. Tú puedes querer servir a Dios a tu manera, con tus palabras, irreverente, caprichoso, caprichosa, como quieras. Son tus formas. Esta es la forma de Dios. El sacerdote tiene que admitir que esa túnica le corresponde a él. Cuidarla, no es de otro, es tuya. Y tienes que ponértela y servir a Dios. Cuando alguien es como decir, se pone la camiseta. Si no, te va a pasar como mi sobrino. De repente cuando va perdiendo su equipo, se hace de otro equipo enseguida. Él siempre dice: no, me hago del otro equipo. Es de Boca, cuando gana River dice: no, yo soy de River. Luego gana otro club, ahora yo soy del otro club. Y sus hermanas le dicen: no, vos tenés que ser de uno nada más, gane o pierda. Claro, pero él quiere ser ganador siempre. Hay momentos que el creyente atraviesa luchas. ¿Qué te vas a hacer de Satanás?
No, pastor, ahora me hice mundano, porque cuando iba a la iglesia iba más o menos. Y ahora mundano me va todo mejor. Entonces tú no tienes puesta la camiseta. Tú te la pones y te la sacas según corresponda. Según corresponda. Como algunos dicen por ahí, quieren andar bien con Dios y con el diablo. No puedes andar bien con Dios y con el diablo. O andas bien con uno o andas bien con el otro. No puedes andar bien con los dos. No puedes andar bien con Dios y andar bien con el mundo y andar bien con Satanás y andar bien con toda la gente que vive una vida de pecado. No puedes. Tienes que ponerte la túnica. Cuando lo veían con la túnica puesta, decían, este es un sacerdote. Pero hoy, uno camina por la calle y tal vez hasta miras con ojos mundanos a alguna joven por ahí, con ojos seductores, porque no saben que eres un sacerdote. Imagínate si te apareces con una túnica azul, pateando las campanitas para todas partes. La gente va a salir corriendo y decir, este es un loco religioso. Va a ser como dicen algunos, un quemo, pastor. Imagínense, pastor, en la playa, todas con bikini y yo con una túnica llena de campanitas ahí. Van a decir que soy una persona sacada ¿de qué? ¿De una película de terror? ¿Tienes puesta la camiseta o no la tienes puesta? ¿Tienes puesta la túnica o no la tienes puesta? Me la saco y me la pongo. ¿Ministro a Dios así? No vas a ser como un pastor. Iba a despedir a otro pastor en el colectivo. Varios pastores estaban ahí. Y hay algunos que siempre están buscando una broma. Así que el otro entró con su bolsito a sentarse. Entró como un anónimo al colectivo. Y miraba a la gente, entró, se sentó. De repente subió detrás de él un pastor que lo había ido a despedir. Y dice, escuchen, dice aquí, a ver toda la gente, escuchen. Ese que está ahí en la cuarta fila es un pastor. Y les va a predicar a todos ustedes la palabra de Dios para que se salven. El otro se escondía. Imagínate, hay algunos que en la Biblia quieren usar para que no los identifiquen con la fe. Tienes que admitir que Dios te dio una túnica. Y esa túnica debes cuidarla y debes estar contento de tenerla. Debe ser una honra para ti. Un vestido de honra. Tiene que ser un orgullo para ti el haber sido vestido por Dios. Y apto para poder ministrar las cosas de Dios. Tú puedes ministrar la palabra. Alguno dirá, pastor, usted ministra la palabra. Yo ministro la palabra desde este lugar. Pero antes ministraba la palabra desde ese lugar. A mis compañeros le hablaba de Dios. Estando en medio de mis estudios, le hablaba a mis compañeros de Dios. Tenían enfermedades, yo le decía, vamos a pedirle a Dios por un milagro. Estando en medio de mis amigos, les hablaba de Dios. No ocultaba mi fe, no me sacaba la túnica y la guardaba. Sentían el ruido de las campanitas. Pero sin embargo era la voluntad de Dios. Estaba gozoso de haber sido elegido por Dios. Tú eres un ministro de Dios porque conoces la palabra y ahora tienes que compartirla. Tienes que ministrar. Tienes que compartir. Tienes que dar. Tienes que administrar lo que Dios te dio. El poco conocimiento para ti es mucho para otros. La Escritura dice que el sacerdote entraba al lugar santo de Dios y sonaban las campanitas por todas partes. Tus campanitas suenan. Se siente el ruido de que tú sirves a Dios. Sos de aquellos que van y dicen, el martes tengo que estar en la escuela dominical y el jueves tengo que ir a un estudio bíblico y hay oración y tengo que ir a predicar al hospital, a la cárcel. Suena tu vida. Pues si tu vida no suena, tarde o temprano te vas a aburrir de la fe. Tarde o temprano te vas a morir. Dios dijo, tiene que tener puesta la túnica y tiene que hacer ruido para que no muera. Si no haces ruido, pues te mueres. Tarde o temprano te mueres. Yo he aceptado el desafío de Dios y cuando Dios me ha dicho tienes que actuar, he actuado. Y cuando Dios me ha dicho quiero sentir que estás haciendo ruido, hacía ruido. Cierto día estábamos predicando en la radio y decíamos, aquí estamos llenos de la gloria de Dios, vamos a celebrar esta noche de bendición. Vinieron como 5 o 10 personas, éramos apenas unos 20, pero nosotros estábamos llenos de la gloria de Dios. Cuando vinieron ellos, miraron, claro, se imaginaban que estábamos en un estadio. Hacíamos un ruido
Tremendo. Pero así, una vez que estuvieron allí, se quedaron. Y dijeron, bueno, si hay tanta bendición y dicen que hay tanta bendición, queremos recibir esa bendición. Donde quiera que la iglesia iba, hacía ruido. Donde quiera que la iglesia ponía un pie, hacía ruido. No importa la situación, tu vida tiene que causar un ruido y un estruendo por la fe y para la fe, para que vidas conozcan. Dice la Escritura, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se la enciende y se la esconde. Si se la enciende, se la levanta para que alumbre a otros. ¿Qué sentido tendría encender una lámpara y esconderla? ¿Cómo alumbrarás si la escondes? Para eso no la enciendas. Le has pedido a Dios tantas revelaciones y tanta palabra y tanta autoridad. ¿Para qué? Para esconderla. La Biblia dice, no se enciende una luz y se posa debajo del almud, sino sobre candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Desde aquel entonces, todos los sacerdotes comenzaron a hacer conforme a lo que Aarón hacía. Se ponían las túnicas, una túnica de una sola pieza, una túnica que cualquier rasguño o cualquier desgarro se debería cambiar, no emparchar, cambiar por completo. Una túnica que dice que toda la túnica significaba una pertenencia al pueblo de Dios. No, si están hablando mal de Dios, yo me callo porque tengo vergüenza. No, una pertenencia al pueblo de Dios. Y todas las campanitas haciendo ruido. Y donde quiera que iba el creyente, se sentía el ruido. Se sentía la fe. Yo donde quiera que he ido, he compartido la fe con otros. Hasta mis clientes les hablaba de Dios. Pasado algunos años, algunos vuelven a los negocios que tengo en Estados Unidos y dicen, ¿dónde está Hernán? Mi amigo Hernán, dice. Había uno que paraba su camión en medio de la avenida. Era una avenida como de 3 carriles para un lado y 3 para otro. Y decía, Hernán, acá te bajo carne. Él transportaba carne. Así que me bajaba y me bajaba pedazos de carne. Yo le había compartido la fe. Hasta el día de hoy vuelve a preguntar, de tanto en tanto pasa con su camión y pregunta, ¿dónde está Hernán? ¿Cuándo va a volver? Y le dice, no, Hernán no está acá ahora. Pero él no puede decir que mis campanitas no sonaron allí. Han sonado tus campanitas en tu trabajo, entre tus parientes, entre tus amigos, compañeros de universidad, de escuela, entre los profesionales. Simplemente te has quedado quietito para que nadie se entere que tú eres un creyente. Eso provoca en ti la muerte. Eso provoca en ti el desastre. Dice Dios, las campanitas tienen que sonar. Tienen que sonar y sonar. Vas a hacer una oración, hazla con fe. Haz sonar las campanitas. Vas a compartir la palabra a un pariente, hazlo con fe. Vas a impartir palabra de Dios a alguien, hazlo con fe. No tengas miedo. Cierto varón le compartió la palabra a sus parientes. Sus parientes le dijeron, bueno, sí, cada uno con su tema. Cierto día uno de ellos se enfermó. Y lo llamaron a este varón. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un pariente enfermo. ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué le fueron a pedir oración? Porque un día escucharon que las campanitas sonaban. ¿Cómo le pedirán oración a aquel que no sabe ni siquiera que es un creyente? Este varón oró. Y el milagro ocurrió. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! ¡Qué maravilloso es Él! Sé que hay muchos escuchando este mensaje que también han sido canal de bendición a otros. Con sus palabras, con su conocimiento, sea poco o mucho. Pero no han dejado de hacer sonar sus campanitas como siervos de Dios, como ministros de Dios. Tú eres un ministro de Dios. Tal vez quieras quitarme la responsabilidad de esta noche y tirármela a mí. Yo la acepto. Pero tú eres un ministro. También, en tu grado, en tu área, en tu alcance, hay personas que yo jamás podré llegar. Tú sí. Hay personas con las cuales yo no tendré jamás un contacto directo. Mas tú sí. La responsabilidad de quién es. Yo cumplo con mi responsabilidad. Tú cumples con la tuya. ¿Sabes que el sacerdote cuando se ponía la túnica? Alguno dirá, pero pastor, parece a veces que la túnica me da más responsabilidad que otra cosa, por eso no me la pongo. Porque cuando la gente ve que digo que soy un creyente, si digo algo malo, no era que vas a la iglesia.
Si llegó tarde, no era que en tu iglesia eso te enseña al pastor que llegues tarde. Entonces a veces prefiero no ponérmela. No hacerle saber a la gente que voy a una iglesia y que soy cristiano, porque eso me pone más peso y más responsabilidad. Por eso es que a veces elijo estar un poco anónimo en la fe. Pero sabes que el ponerse la camiseta tiene sus beneficios. Cuando viene un club pequeño a jugar con un club grande, mira la camiseta y le tiene miedo. Dice, no van a meter 10 goles. Todavía ni jugaron. Recién están pisando el césped, pero miran la camiseta del otro. Dice, ganaron como 30 campeonatos. Un club que tiene como 100 años. No están jugando con todos los jugadores de los 100 años de historia. No están jugando solamente con 11. Pero la historia empieza a pesar. De todos los partidos hemos jugado 50. No hemos ganado ninguno, hemos empatado 2. Dicen así que nos vamos a meter todos atrás. ¿No dicen así? Tú dices, pero están jugando con la historia. ¿Por qué no salen y prueban a ver si pueden estos 11 contra los otros 11? No. Miran la camiseta y tienen miedo. De 50 partidos no hemos ganado ninguno. Así que dice, en lugar de cómo vamos a jugar, dice 4-3-3, 4-4-2, dice no. 10 en la defensa y 1 en el arco. Ahí está, y se meten todos atrás. Quien sabe de fútbol entiende lo que le estoy diciendo. Pesa la camiseta. Cuando viene un oficial de policía o un agente y te dice documentos, por favor, hace un mes que le dieron la placa. Y tú no dices, ¿cuántos años tenés? No, tú dices, oh, es un policía. Sí, aquí están los documentos, aquí está otro, y aquí está lo otro. Y le das todo. Aun cuando vos ves que hace un mes que tal vez es policía o está dirigiendo el tránsito, pero tiene la camiseta, tiene el uniforme. Y tienes que respetarlo. Por lo que significa el uniforme. Tienes que respetarlo. Tú no le puedes decir, a ver, ¿hace cuánto que estás en la policía? 3 meses. No, a vos no te doy ningún documento. Que venga uno por lo menos con 10 años de policía. A ese sí le muestro los documentos. ¿Tú le dices así? No, tú lo miras que tiene el uniforme, ahí está el documento, ahí está el carnet, ahí están los papeles del auto, aquí está esto, lo otro. Por eso es que muchos policías nuevitos se abusan. Porque nunca fueron nada y de repente dice, déme el documento, y le da el documento. Bájese del auto, súbase al auto. Y dice, ¿qué poder que tengo? Y tú no pidas a los policías, a los nuevitos. Se comienzan a creérselo. Tocan el silbato y dicen, para allá, a la izquierda, a la izquierda. Después dicen, para la derecha. ¿Qué poder tiene mi mano? Hago así, todos van para este lado. Hago para acá y todos van para el otro lado. Pero es porque la gente solamente respeta el uniforme que tienes. Imagínate, los demonios van a una casa a querer destruir y se para un creyente con un uniforme de un verdadero siervo de Dios y los demonios tienen miedo. No importa si tienes 10 años de antigüedad o un mes de antigüedad o si te lo has puesto esta mismísima noche. El uniforme representa que tienes poder, que tienes autoridad en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Tienes el uniforme puesto. El diablo no podrá hacer nada contra ti. Algunos dirán, no, pero pastor, pero el diablo sabe que soy nuevito. Así. Así como tú respetas al que es nuevito, al policía nuevito, porque tiene el uniforme. El diablo respeta al creyente por más nuevito que sea. Porque tiene el uniforme. Porque tiene el arma. Porque tiene el nombre de Jesús el creyente. Porque por más nuevo que seas, tú puedes decir, diablo, en el nombre de Jesús. No me tocarás. No te va a tocar. Algunos dirán, pero eso lo dice usted, pastor, porque usted caminó mucho en Dios, sabe de la Biblia. No. Eso es inherente, es propio del uniforme, de la túnica, es propio. Yo cuando subo a predicar la palabra, después de que tuve cierto sueño de Dios, un sueño que sería muy largo de contarte, pero era un sueño personal. Al fin y al cabo del sueño, de todo aquel gran sueño, un sueño muy largo, yo vi un traje tirado en una cama. Estaba hablando con otro pastor en el sueño, obviamente. Y cuando empecé a mirar el traje, en este costado, en el costado izquierdo, en el pecho del traje, empezaron a aparecer pequeñas letras, en el mismo color del traje.
y eran versículos bíblicos. Y yo le digo en el sueño al hermano, anotá que Dios nos está queriendo hablar, le decía. Y de repente cuando el hermano iba a anotar los versículos, sentía la voz de Dios que decía: yo te voy a dar una bendición maravillosa, voy a hacer una obra impresionante, una obra que ustedes ni se imaginan. Y yo le decía: anotá los versículos. Entre que iba este pastor que me acompañaba anotando los versículos iban más rápido que lo que él podía anotar. Finalmente no anotó nada. Las letras aparecían en el mismo color negro del traje y desaparecían. Finalmente cuando termina el sueño, antes de terminar el sueño, tal vez algún día te contaré este sueño, es un sueño impresionante. Quiero resumirte esta pequeña parte de lo que significó para mí. Dios me dijo, en el mismo sueño me dio la interpretación y me dijo: cada vez que vos te pongas ese traje y te subas a una plataforma, yo hablaré a través de ti. No importa lo que prediques, no importa el versículo, yo hablaré, porque yo siempre le digo: Señor, yo quiero que tú hables. Yo no quiero subir a predicar lo que ya sé. Quiero que tú hables, poder, revelaciones, que toquen los corazones, que llegues hasta lo más profundo del alma. Y Dios me dijo: no te preocupes, cada vez que vos te pongas ese traje, Dios me dijo, el traje para ti es como tu uniforme de trabajo. Cuando tú te pongas el traje y te subas a la plataforma, la palabra de Dios va a empezar a fluir. Hay momentos a veces que digo: Señor, ¿qué voy a predicar hoy? Miro versículos, abro la Biblia y a veces tengo mi Biblia marcada por todas partes. Si quizás abro otros versículos, la tengo marcada y digo: Señor, ya todos estos versículos los prediqué, no voy a predicar otro versículo, el mismo versículo otra vez. Digo: tú me tienes que dar una palabra nueva. Dios me trae a la memoria del sueño. Yo me toco aquí el pecho y digo: sí, Señor, ¿cómo voy a dudar de ti? Si tu palabra me habló y me dijo que cada vez que me ponga el uniforme, la vestidura que tú me diste, tú me hablarás. Tiene peso la camiseta, tiene peso el tener la túnica de Dios. ¿Trae responsabilidad? Claro que trae responsabilidad. La gente dice: eras un creyente y ahora contestaste mal, le gritaste a tu esposa, trataste mal a tu hijo, te reclaman todo. Pero en el momento de la angustia, hace unos días cierta joven dice: pastor, ¿sabe qué? Tuvimos un baile anoche que no sabíamos a quién llamar. Empezamos a llamar a uno a otro y no contestaba nadie. Una parienta de la familia empezó a sentirse mal y se manifestó y se endemonió, y el diablo empezó a gritar y empezó a revolcar todo, a tirar todo, a revolcarse por todos lados. Pastor, se manifestó. Yo he visto manifestado, pero usted no sabe lo que era este demonio. Era tremendo. Empezamos a llamar a un pastor, al otro, no nos contestaba nadie. Pastor, dijimos con mi mamá: bueno, nosotros vamos a la iglesia, vamos a ir a ver algo, tenemos que hacer. Dice: pastor, así que cerramos los ojos y empezamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se pusieron el uniforme y el diablo empezó a retroceder de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza, oh Dios, del más inocente, del más indefenso, del más inexperto. Tú piensas que si invocas el nombre de Jesús, el diablo no va a retroceder en tu casa. O tal vez Satanás te hizo creer que el nombre de Jesús es de uso exclusivo de la gente experimentada en la fe. No. El nombre de Jesús puede usarlo aquel que se pone la camiseta de Dios, la túnica, y aquel que está dispuesto a moverse, y a moverse en Dios, y a no parar de moverse en la fe. Dice Dios: si paran las campanitas de sonar, te mueres. Y a poco te vas muriendo. Yo he visto creyentes a lo largo de todos estos años en mi vida en la fe. Y una característica común se ha repetido en todos. Antes de alejarse o antes de apartarse de Dios, empezaron a dejar las actividades, empezaron a ser más retraídos, se quedaron más estáticos. En las altas temperaturas, cuando los montañistas comienzan a escalar las cumbres nevadas, si alguno de ellos sufre un accidente, lo que le dicen es: no te duermas. Tratan de hacerlo andar y andar, porque si se duerme, se muere congelado. Tienes que andar, pero no tengo fuerzas. No importa lo poco que te quede, tienes que moverte, la sangre tiene que seguir fluyendo. Si te quedas estático unos minutos, te mueres. ¿Qué dijo Dios? Si las campanitas dejan de sonar, el sacerdote
se mueve. Si alguien esta noche quiere dar un paso de fe, si alguien hoy dice, Señor, yo entiendo tu palabra y voy a ponerme la camiseta ahora, habrá una responsabilidad, pero también moveré la mano para aquí y los demonios me obedecerán. Moveré la mano para allá y los demonios me obedecerán. Invocaré tu nombre y tú me escucharás. Pediré por un pariente, por un ser querido y la bendición descenderá. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, donde quiera que estés escuchando este mensaje a través de la radio o de algún medio digital. Aquellos que decidan aceptar a Cristo, que quieran reconciliarse con Dios, pueden decir después de mí, Señor Jesús, en este día quiero reconocerte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, quiero que perdones todas mis faltas y mis errores. Y quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, ayúdame a demostrar que soy un creyente y estar en movimiento todos los días de mi vida. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Digno es Dios. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.